Sí, ¿verdad? Abuelos para que llegue. ¿Cómo está? Hablaba de un estado lejísimo. Chihuahua, pero conectado. Muchas gracias. No, tú le vas a dar la oportunidad, pero si es una presidencia. Ricardo Vázquez Contreras, le cedemos el uso de la palabra para que en un máximo de 10 minutos haga una presentación general de su propuesta en los términos del acuerdo. Gracias. Muchas gracias, muy amable, señores senadores, senadoras, miembros del Comité de Acompañamiento de la Sociedad Civil, ciudadanos de la República. Pertenezco a la sociedad civil. Nunca he militado en ningún partido político ni he sido servidor público. Mi ámbito laboral en el campo de derecho se ha constreñido al litigio, a las aulas universitarias y al estudio científico del derecho. Sigo aspirando a ser fiscal anticorrupción porque me duele observar cómo el flagelo de la corrupción y de la impunidad carcome a mi país y le cancela el futuro promisorio a las nuevas generaciones. Aspiro a ser fiscal anticorrupción porque me indigna la impunidad que campea en la administración pública. En México, actualmente, la aplicación de la ley para servidores de alto nivel es letra muerta. Aspiro a que la Fiscalía Anticorrupción no sea un ente más que subsista del presupuesto, sin dar resultados claros y palpables a la ciudadanía. Y que a través de este ejemplo, las nuevas generaciones de profesionistas se emocionen y apliquen la ética y la deontología jurídica a todos sus actos jurídicos. Por eso la incógnita de que si la lucha contra la corrupción va en serio, es menester que quien sea nombrado fiscal sea protegido con todo lo que tengan a su alcance, porque va a enfrentar intereses muy poderosos y de grupos. La vida del fiscal anticorrupción, si realiza su trabajo, estará en constante peligro y deberá enfrentar a una fracción del crimen organizado que se esconde en la sociedad civil y a algunas fracciones minoritarias de la clase política. Si la lucha contra la corrupción va en serio, tenemos que tener en consideración lo que se ha hecho en Guatemala, en Corea del Sur, en Rumanía. Por eso veo con preocupación que algunos candidatos no están preparados para enfrentar el sistema de juicios orales. No se debe estar contaminado como fiscal con el anterior sistema, porque se corre el riesgo de confundir y que las carpetas de investigación no sean acreditadas ante el juez de control. Si lo que se requiere es un fiscal a modo, no soy el indicado. No soy quien por acción, omisión o comisión por omisión permitirá la impunidad. La ciudadanía no tolera la impunidad, tampoco las simulaciones, ya que las carpetas de investigación y en general el sistema de juicios orales han sido contaminados por vicios de los actuales operadores del sistema que siguen en la mayoría de los casos siendo los mismos del anterior sistema. Se necesita una fiscalía autónoma y un fiscal independiente y ciudadano, sensible, con conocimientos en derecho constitucional, penal, convencional, fiscal, administrativo, que domine la integración de las carpetas de investigación, el proceso oral penal, el dominio de los derechos fundamentales y sustantivos y que entienda la diferencia de estos con los derechos humanos. Por el bien del país y por meritocracia, espero que el candidato indicado para ocupar esta fiscalía sea elegido para salvaguardar los intereses de México y no los intereses de unos cuantos. Los candidatos ligados a banderías políticas no son la solución, mucho menos los cuadros políticos. No es dable designar a un fiscal anticorrupción por cuotas partidarias o por conveniencias de poder. Hoy, nuestro país vive la peor crisis de solvencia moral de sus gobernantes en la historia.
el mensaje que debe mandar el fiscal anticorrupción es que se acabó la era de la impunidad, que la corrupción tiene consecuencias de hecho y de derecho. Si la Fiscalía no manda este mensaje claro, sería mejor no contratar a nadie. La gente está cansada de políticos y particulares corruptos, quienes a la vista del pueblo se enriquecen al amparo del poder público. También percibo que el pueblo está cansado de las simulaciones, de la fabricación de datos de prueba y de la violación de derechos sustantivos y fundamentales de los imputados. Los delincuentes de cuello blanco deben saber que les llegó la hora. Desviar recursos públicos debe tener consecuencias. Por convicción y como mexicano que quiere a su país, a mí no me temblaría el pulso para integrar debidamente las carpetas de investigación y solicitar el ejercicio de la acción penal contra cualquier servidor público o particular que hubiese quebrantado la ley. Por lo que, para que la Fiscalía Anticorrupción funcione de manera adecuada y se fortalezca en su ámbito de facultades y atribuciones, propongo respetuosamente lo siguiente. Primero, lograr que la Fiscalía Anticorrupción sea independiente y autónoma y no dependa del Procurador General de la República y, en su caso, del Fiscal General de la República. Por lo que, de ser aceptado esto, tendría que ser modificado el artículo 102 constitucional. 2. Solicitar a ustedes como legisladores federales que los subejercicios y los sobreejercicios del presupuesto sean tipificados como delitos graves. Facultar y darle atribuciones al fiscal anticorrupción para traer carpetas de investigación cuando en materia de su competencia se acredite que los sujetos actuaron con los requisitos del tipo penal para la delincuencia organizada y de actos jurídicos en materia electoral para su desglose exclusivamente sin invadir las facultades de la Fiscalía Electoral. Por lo que tendría en su caso que modificarse también el artículo 102 constitucional. Derogar, asimismo, el párrafo primero del artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que desde mi perspectiva es un cheque abierto, es una carta para los delincuentes. Modificar y adicionar el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para darle el mismo trato a los particulares y a los servidores públicos. En su caso, modificar el acuerdo A011-2014 del Procurador General de la República para que la Fiscalía Anticorrupción pueda conocer y atraer, o en su caso, tener los desgloses de las carpetas de investigación en cualquier materia, siempre y cuando se cumpla lo establecido en el artículo 50, inciso E, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se deberá atender de igual manera a modificar el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales para estar en aptitud e igualdad entre las partes, así como se le deberá otorgar la concesión para que elija a los ministerios públicos especializados en juicios orales. Estos deberán dominar la teoría del caso con los elementos fáctico, normativo, probatorio y argumentativo, así como deberán dominar el teorema de Bayes y la regla de la probabilidad total para los fines del artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, deberán dominar los alegatos de apertura, los interrogatorios, los contrainterrogatorios e implícitamente dominar la argumentación de Robert Alexi con los elementos de la ponderación, implicación, doble implicación, disyunción, conjunción, etcétera. Sin que desconozcan, por supuesto, la argumentación clásica garantista de Ferrajoli y la argumentación de derechos humanos de Manuel Atienza. Si la Fiscalía depende exclusivamente de las investigaciones e integración de datos de prueba de otros organismos del Sistema Nacional Anticorrupción y no tiene facultades ni atribuciones para investigar de manera independiente y en secrecía los actos jurídicos que se tildan de corrupción,
Entonces la Fiscalía no responderá a los justos reclamos de la ciudadanía. Estará incompleta en sus actuaciones y no dará los resultados que de ellas esperan. México debe abrigar la esperanza que se puede corregir el rumbo. Actualmente, con lo que se tiene, se puede hacer mucho, y ese es el camino que todos debemos de seguir por el bien de este país, por amor a la patria, tal y como se establece en el párrafo 2 del artículo 3 constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo Vázquez Contreras. Les doy la palabra a la senadora Marta Tagle. Gracias, presidenta. Gracias, doctor Vázquez Contreras. Justamente aprovechando su intervención, me gustaría comentar que hay un grupo de organizaciones de la sociedad civil que han criticado y que incluso son de las que acompañaron parte del proceso de la aprobación y dictaminación de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que han criticado justamente este tema del proceso de selección de esta Fiscalía Anticorrupción, y hay quienes han propuesto que antes de proceder a seleccionar este fiscal anticorrupción, que además ha insistido es una fiscalía transitoria, habría que proceder a contar con una Fiscalía General Autónoma. Y usted lo retoma. Entonces, en ese sentido, me gustaría conocer su opinión sobre ese tema, en el sentido de si primero debemos de contar con la Fiscalía que garantice la autonomía, también para que la Fiscalía de Anticorrupción incluso pueda integrarse, como usted también menciona, con fiscales autónomos y profesionalizados, especializados en la materia, o si con lo que hay en este momento en la legislación se puede avanzar y qué tanto se puede avanzar mientras se diseña el modelo de Fiscalía General de la República y, por supuesto, la Fiscalía Autónoma. Y también escuché con atención la propuesta de reformas que considera que son necesarias, que me parece que también quienes estamos dándole seguimiento al tema de toda la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos una lista de varios pendientes por realizar y sobre todo de realizar algunas prioridades en la materia. Me gustaría conocer su opinión con respecto a si usted considera que también hace falta proceder en materia de la eliminación del fuero para que la Fiscalía pueda proceder ante actos de corrupción, sobre todo en los casos que usted ha planteado que plantean realmente un reto a la Fiscalía Anticorrupción, o sea, poder proceder contra verdaderos peces gordos que cuentan con el fuero y que a veces puede ser una limitación. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Le doy la palabra al senador Jorge Arechiga Ávila. Gracias, presidenta. Ricardo Vázquez, buenos días todavía. Un gusto el que esté aquí en el Senado de la República. Me parece interesante que a lo largo de su carrera profesional, el que no haya tenido cargos públicos, creo que puede ser algo ideal para el cargo que pretende tener. Como fiscal anticorrupción, en el caso que fuera premiado, vamos, con el cargo, necesita contar con un equipo de trabajo que se integra por agentes del Ministerio Público y por policías de investigación. ¿Cuál será la fórmula o qué va a hacer usted para seleccionar a ese personal, ya que debe tener la calidad de esas personas para el combate de la corrupción? Por sus respuestas, muchas gracias. Perdón, senador. Muchas gracias. Le doy la palabra al senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Bienvenido, doctor. Bueno, primero que nada, saludamos el hecho de que un ciudadano que no esté en el servicio público y los antecedentes participe, además de que agradecemos la confianza en el Senado, y creo que hablo a nombre de todos los senadores. Garantizamos que este proceso es un proceso imparcial y es un proceso que estamos viendo al mejor fiscal, y nuevamente agradecemos la confianza en este proceso y que participe. Bueno, de su ponencia, consensos, disensos y preguntas. Consensos, obviamente estamos de acuerdo en que la corrupción
sea considerada como crimen organizado. En lo personal yo tengo una iniciativa ya aprobada en una comisión, falta en la otra para que sea aprobado, pero nos encontramos presente que no puede ser considerada plenamente como crimen organizado porque la misma Constitución nos limita. Entonces ahí vemos un consenso importante. Un disenso, y aquí, perdón, pero lo hablo más que como senador, como doctor en administración pública, sí me preocupa mucho este tema de criminalizar el subejercicio y el sobreejercicio, porque no construyen una actitud ni una acción dolosa ni culposa. Ahí puede haber cambios en condiciones de mercado, puede haber cambios contractuales, puede haber cambio en las prioridades, y no todo eso constituye un delito. Se me haría muy, muy delicado considerar, y además, si estamos hablando del nuevo sistema penal, ¿por qué tipificarlos como graves si eso ya es una reliquia de nuestro pasado jurídico? Y con esto los consensos, los disensos y la pregunta. Usted habla con mucha claridad de una ruta legislativa en la cual creo que ya la tenemos muy explorada algunos de nosotros, presente hoy en la mañana la vemos, pero no vemos la claridad de cuál es la actividad fundacional que debe tener esta primera fiscalía, porque nos queda claro que tenemos muchas leyes que plantear, la senadora Tagle ya lo comentó, pero pues ahora sí que lo que estamos buscando no solo es cambiar las leyes, que eso asumimos nuestra responsabilidad, sino lo que estamos viendo es un fiscal que tenga la capacidad de fundar y echar a andar una institución con un diseño institucional completamente nuevo, y cuáles son las prioridades y los cómo de esta nueva actividad. Por su respuesta, muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, le formularé yo una pregunta a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La primera es la siguiente. Hace algunas semanas la Procuraduría General de la República presentó ante esta soberanía un diagnóstico de la situación institucional que presenta esa institución de cara a las exigencias del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Primero, quisiera preguntarle qué opinión le merecen las necesidades institucionales que se han planteado y cómo estima que las condiciones actuales que al respecto presenta la Procuraduría General de la República, como se señalaba en ese estudio, pueden influir en el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, y de ser el caso, ¿qué medidas adicionales propondría al respecto? Esto es justamente un diagnóstico en torno a las necesidades de la PGR sobre cómo encarar este nuevo sistema penal acusatorio. Y segundo, mis compañeros, y yo también quisiera sumarme a eso, han insistido en esta naturaleza que tendrá esta Fiscalía Anticorrupción de naturaleza transitoria, y tan es así que hicimos un diseño en la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que está destinada a desaparecer una vez que surja la Ley Orgánica de la Fiscalía y que se nombre al fiscal general. El transitorio de esta reforma estableció un plazo para el funcionamiento de este fiscal anticorrupción, un fiscal de transición, el primer fiscal, como ya han dicho mis compañeros, en la historia de México, nombrado por el Senado también de manera única, a menos que hagamos una reforma, pero solamente por esta vez el Senado hará ese nombramiento. En atención a esto, y a lo mejor se repite la pregunta, pero me gustaría volverla a plantear, ¿qué espera o cómo usted atendería esta transitoriedad y qué resultados podría entregar en este tiempo? ¿Cuál sería el legado que usted, como fiscal anticorrupción, dejaría en los menos de 2 años que tendría para operar esta fiscalía? Gracias por sus respuestas, y le cedo la palabra a la senadora Ivonne Álvarez para que formule su pregunta. Muchas gracias. Pues bienvenido sea. La realidad, hemos escuchado profundamente lo que comentó y mucho sentir de lo que usted trae aquí, pues es lo que a nosotros nos motivó para poder hacer el sistema anticorrupción. Nosotros también queremos erradicar la corrupción en el país y somos representantes de la ciudadanía.
y escuchamos todos los días ese sentir de la gente, y por eso hicimos y trabajamos fuertemente para que hoy exista y hoy poder estar sacando nuestro primer fiscal anticorrupción. Entonces coincidimos en muchas de esas inquietudes que la ciudadanía tiene, y estoy segura que con la participación de la sociedad civil, con este ejercicio que ha sido abierto para poder conocer los perfiles de cada uno de ustedes, quedará el más idóneo, el perfil que necesita México para poderle dar respuesta a la ciudadanía en este tema que tanto le ha dolido. Yo quisiera retomar lo que usted decía. A ver, ahorita tenemos ya un sistema que está creado. Las reformas llevan tiempo. No se llevan de hoy para mañana, llevan estudio, llevan análisis y llevan un tiempo en que conciliamos para poder construir a futuro. Pero ya tenemos hoy lo que existe. ¿Se puede dar resultados con lo que hay hoy? Se pueden dar resultados desde los primeros meses de trabajo en una fiscalía que yo no le diría de transición, aunque son menos de 2 años, pero es una fiscalía que la gente quiere. No que no dé resultados porque es de transición. La gente quiere que entre el fiscal y que trabaje desde el primer minuto, desde el primer día, para poderle dar resultados a la población. Entonces, podemos darle resultados a la gente a cómo está ahorita el sistema recién nombrado el fiscal anticorrupción. Y segundo, yo le preguntaría, en la coordinación que tiene que haber con los 3 niveles de gobierno para un efectivo combate y sanción a los hechos de corrupción, ¿cuáles serían los principales mecanismos que la Fiscalía tendría que instrumentar para lograr esta coordinación que se tiene que tener para que entonces sí se ejerza justicia y se acabe la impunidad, que al final es lo que lastima a la sociedad? Por sus respuestas, gracias. Gracias, senadora. Le corresponde su turno al comité de acompañamiento para que formule sus preguntas. Doctor Vázquez Contreras, casi voy a repetir parte de las preguntas que ya se han hecho, pero insisto en algo que ayer se estuvo repitiendo, y es la gran cantidad de casos pendientes que el nuevo fiscal va a encontrar en el momento de su llegada a la Fiscalía. Y la pregunta es ¿cómo se va a atender, aún a pesar de todas las carencias legales y administrativas a las que usted ya hizo referencia, cómo se van a atender todos esos casos pendientes para darle satisfacción a una sociedad que tiene todas sus esperanzas puestas en esta Fiscalía? Muchas gracias. Le doy la palabra a Ricardo Vázquez Contreras para que pueda dar respuesta. Muchas gracias por sus gentiles preguntas. Con respecto a la primera, señora senadora Tagle Martínez, que si debemos contar con una Fiscalía autónoma, sí debemos contar con una Fiscalía que tenga autonomía de gestión y presupuestal, por supuesto. Como ya se ha dicho en otras preguntas, esto no se va a lograr en estos escasos años, 8 meses que tendría esta Fiscalía, a la cual han llamado de transición, pero sí sería importante que se tuviera junto con la Fiscalía General de la República de manera autónoma. ¿Por qué? Porque resulta incompatible en la práctica que el Procurador Fiscal de la República o próximo fiscal dependa del Poder Ejecutivo, porque entonces sí el artículo 80 constitucional sí sería válido, que se impone al 49, en el que dice que el Supremo Poder Ejecutivo reside en el Presidente de la República, y entonces quien sea nombrado Fiscal General de la República no puede depender del Presidente, porque resulta incompatible cómo voy a investigar a mi jefe. Es una circunstancia que debemos de tomar en consideración para efectos de que no existan antinomias en la Constitución, porque el 49 constitucional establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, pero el 80 nos dice el supremo poder ejecutivo se deposita. Entonces son 2 supremos poderes que no pueden coexistir en la práctica, y por una cuestión de instrumentalidad constitucional y convencional
creo que es factible que el fiscal general de la República y de igual manera el fiscal anticorrupción sean autónomos y que no dependan de estas circunstancias que acabo de mencionar. Si considero debe eliminarse el fuero, por supuesto, yo pienso más allá todavía que se debe, en todo caso, hacer un análisis extensivo del título cuarto constitucional a partir del artículo 108, porque el juicio político en la práctica pues no ha funcionado. No ha funcionado para los ciudadanos, para los particulares, para los que hemos solicitado juicio político. Ahí están durmiendo el sueño de los justos y no pasa nada. Se espera a que exista prescripción, a que ya ya no sean servidores públicos para efecto entonces de no darles salida. Se supone que este próximo 22 de marzo se van a volver a reunir y van a decidir el comité instructor la procedencia de los restantes juicios políticos. ¿Debe eliminarse el fuero? Por supuesto. Así como debe eliminarse la secrecía de los asuntos que impiden el conocimiento de los actos de las autoridades y de los particulares a través de los fideicomisos. Fideicomisos y secrecía es un obstáculo para el buen funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Espero que haya sido de su satisfacción la respuesta. Por lo que hace al senador Jorge Arechiga Ávila, muchas gracias. ¿Cuál es la fórmula para seleccionar a los ministerios públicos y a los policías de investigación? Bueno, la fórmula es la meritocracia. Yo propondría en primera parte que sea a través de la insaculación calificada. Solicitar a todas las instituciones educativas que nos envíen sus mejores currículums en la materia. Someterlos a una prueba, no técnica, científica del derecho, porque el derecho es una ciencia y se tiene que acreditar a través de metodologías. Y a través de todo ese proceso, insacular a los mejores. De esa manera podemos garantizar imparcialidad, objetividad, profesionalismo y ciencia. No es posible que las policías de investigación, que es el eslabón más débil en todo este sistema oral, se les denomine científicos y a los defensores particulares se les llame técnicos, porque el derecho es una ciencia. De tal manera, los ministerios públicos tampoco pueden ser técnicos, deben ser científicos. Y la policía de investigación debe ser una nueva generación de policía de investigación que no esté viciada con el anterior sistema. Voy a insistir mucho en esto porque no se puede simplemente hoy en día estar en un sistema y me paso para el otro. Ya lo dijo, parece ser que el ministro Cosío. Pues sí, en efecto, el nuevo sistema de juicios orales, él lo dijo que está en riesgo de ser contaminado. Yo en la práctica veo que sí está contaminado. Veo que los datos de prueba, que las carpetas de investigación las siguen tratando como si fueran averiguaciones previas. Y esto no puede ser, no puede suceder. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Seleccionar a ministerios públicos y a policías por meritocracia, por insaculación calificada. Esa es mi propuesta. Espero que haya sido de su agrado la respuesta. Muchas gracias. Con respecto al senador Luis Humberto Fernández, pues sí, en efecto, es una buena palabra criminalizar los subejercicios y los sobreejercicios. Se tendría que atender a elementos cualitativos y cuantitativos para verificar en qué casos se tuvo un subejercicio o un sobreejercicio y ponderar precisamente con las nuevas teorías argumentativas para poder en su caso tipificar un delito en esta materia. Es una propuesta simplemente que en su caso, en caso de ser nombrado, pues tendré que solventar con elementos cualitativos y cuantitativos y por supuesto estará a disposición de ustedes toda esa teoría para efecto de que ustedes decidan si es procedente o no es procedente en este caso. ¿Por qué? Porque al final del día se pueden dar operaciones con recursos de procedencia ilícita y eso es lo que tendríamos que aprobar en nuestro
informe para una presunta iniciativa. ¿Cuál va a ser el diseño institucional? Pues muchos dicen, en efecto, pues es transicional. ¿Qué vas a hacer? Pues escaso 1 año, 8 meses. Pues con trabajos van a poder, con los 700 casos que la Auditoría Superior de la Federación ha enviado, solo cuentas con 40 ministerios públicos. Pues sí, pero nosotros desde la iniciativa privada no estamos acostumbrados ni a pedir más de lo que tenemos, ni a solicitar más de lo que no se puede. Con lo que tenemos trabajamos. En la iniciativa privada no tenemos ningún tipo de empacho en hacer lo que tenemos que hacer, si no nos subsistimos. De igual manera, en la administración pública se debe trabajar con lo que se tiene inicialmente y se debe preparar para que el nuevo fiscal anticorrupción que se ha nombrado, espero, con la Fiscalía General de la República, ya tenga los presupuestos materiales y sobre todo humanos para poder trabajar. Es importante saber que habrá muy pocos resultados cualitativos y algunos cuantitativos. Yo pienso que la tarea principal del primer fiscal anticorrupción que es nombrado por ustedes y que va a hacer historia, deberá refundar desde sus cimientos las bases operacionales de todo su personal. Tener personal altamente capacitado, especializado, confiable, profesional y científico. Si no iniciamos con la base y empezamos con lo que tenemos a ir más allá de las facultades y atribuciones, creo que no tendremos futuro. Creo que la fundación debe empezar por la base, que es el factor humano. Si no tenemos factor humano, que somos los operadores jurídicos del nuevo sistema acusatorio, pues entonces no tendremos futuro, porque se está viendo en la práctica que el actuar de los ministerios públicos ha sido insuficiente y permite que los imputados se vayan. Entonces lo que debemos de hacer es integrar debidamente las carpetas de investigación con los datos de prueba necesarios y científicos para poder sostener la imputación. Muchas gracias. Espero que haya sido eso. Senadora, un placer. ¿Qué opinión me merecen las necesidades institucionales de la PGR? Las necesidades institucionales tienden a ser parciales en el sentido de saber estar en el puesto y tienden a ser parciales sobre su proyecto de trabajo. De tal manera que para que yo pudiese dar una respuesta efectiva, pues tendría efectivamente que conocer cómo funciona, cómo está funcionando la Procuraduría General de la República, pero sin duda lo que sí puedo decir es que los cambios y las necesidades institucionales no solo pasan por lo económico, no solamente pasan por el descrédito, pasan por la falta de recursos humanos confiables. Si tuviésemos en nivel federal, en la Procuraduría General de la República, Policía de Investigación de verdad de última generación, si tuviésemos ministerios públicos en todas las áreas confiables, creo que cuantitativamente y cualitativamente se verían mayores golpes mediáticos, pero al final del día no es lo mismo buscar justicia que buscar la aplicación del derecho. Entonces sí es importante saber si las necesidades de la PGR buscan justicia o aplicación del derecho, porque son dos cosas distintas, y en ese sentido me vería imposibilitado para decirle más a ciencia cierta el porqué de las necesidades de la Procuraduría. ¿Qué resultados y qué legado se busca para el fiscal en transición? Voy a soñar porque pues la utopía es parte de los sueños del ser humano. Voy a suponer que ustedes me nombran fiscal anticorrupción. ¿Qué dejaría de legado? Que actúe con estricto apego a derecho, respetando derechos fundamentales y sustantivos,
y dejando una institución fuerte y preparada para enfrentar los retos de los juicios orales, y sobre todo que mis alumnos, mis amigos, mi familia se sientan orgullosos de que he sido íntegro, honrado, transparente y que trabajo de sol a foco. Muchas gracias. Senadora Ivonne Álvarez. Si se pueden dar resultados con lo que se tiene, claro. ¿Qué tipo de resultados, cualitativos o cuantitativos? Si lo que necesitamos son golpes mediáticos, entonces el fiscal anticorrupción no está en el camino correcto. Lo que necesitamos, vuelvo e insisto, es o aplicación de la ley o aplicación de la justicia, dependiendo de la formación del fiscal. Si el fiscal es ius positivista, pues sin duda buscaré la aplicación estricta del derecho. Si es ius naturalista, buscaré la justicia. Entonces son cuestiones de que se han aprendido y que a lo largo de nuestra trayectoria en el litigio, pues podemos determinar con claridad si buscamos aplicación de la ley o justicia. No buscamos mediáticamente los temas. No puede, eso es correcto. Es correcto. La Fiscalía no debe de prestarse para eso, debe de actuar conformemente a la ley y buscar en la medida de lo posible la justicia para poder revertir las circunstancias. Es decir, ¿a qué me refiero? ¿Cuál es la finalidad última de la ley que ustedes nos han enseñado? Pues obviamente de que se tenga un castigo a quien infrinja la ley, obviamente que se recupere el daño patrimonial, pero lo más importante es que la finalidad última debe ser la reinserción social del delincuente, y actualmente no contamos con esas condiciones para que el delincuente que contravino la ley sea reinsertado a la sociedad una vez que salga y haya purgado su condena. Entonces, sí podemos hacer mucho. ¿Cuáles son los mecanismos para lograr la coordinación? Puede ser en materia administrativa, ya que la Fiscalía pues está encargada del área penal y por secrecía pues no puede dar a conocer avances en las carpetas de investigación, pero la coordinación para allegarse de todos los datos de prueba pues tiene que ser a través de convenios de coordinación. Esos convenios de coordinación tienen que ser factibles, tienen que ser congruentes, pero sobre todo tienen que estar en la secrecía, la transmisión de los medios o los datos de prueba, porque de lo contrario, si se escapan, pues es un inconveniente que puede a la postre resultar ser aprovechable por los sujetos a los que se está investigando. Entonces, por supuesto, pues sí debe de existir los mecanismos a través de los convenios y, sobre todo, mantener en secrecía los datos de investigación. Espero que haya sido de su agrado la respuesta. Comité de acompañamiento de la sociedad civil. Su pregunta, ¿cómo se van a atender todos los casos pendientes? Tengo entendido que son un poquito más de 700. Hay jurisprudencia en el sentido de decir que nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, humanamente se va a hacer lo posible, porque se tiene que determinar si tenemos 40 ministerios públicos, tenemos que decidir cuántos casos pueden ver por día, por semana, y tenemos que tener un orden estricto para evitar que prescriban determinados delitos. Entonces, sí es complicado, pero no imposible. Se tendrán que atender para abatir el rezago, porque el rezago es uno de los elementos de percepción de corrupción. Cuando nosotros vamos y nos querellamos o denunciamos, la primera percepción es que no se le da trámite a la misma. Y no se le da trámite por muchas razones, por cuestiones presupuestarias, por cuestiones de recursos humanos. Sin embargo, tenga la certeza que haremos
lo posible, lo humanamente posible, para atender el rezago institucional en la materia. Espero que haya sido de su agrado. Quedo a su disposición por si hay alguna otra pregunta. Pues Ricardo Vázquez Contreras, muchas gracias por formar parte de este proceso. Muchas gracias, muy amables. Ricardo. Continuamos con la participación de José Ricardo García Villalobos Haddad, a quien le solicitamos pase al frente de esta sala.